Bueno, continuamos. Digo, y yo tuve muchos casos de abortos sépticos con pacientes graves a las que tuve que hacerles histerectomía, independientemente de la edad, 18, 17, 20 años, porque o les hacían histerectomía o se morían. Entonces, siempre hablando con los familiares y cuando se llevan una conducta expectante o un tratamiento médico, pues muchas veces les morían. Bueno, la que sigue, porque si no, no vamos a terminar. Ok. Ay, se me está pegando. Las Sí, ya veo mi complicaciones pantalla. del aborto séptico, por ejemplo, es que haya una infección del útero y de las trompas y luego tenga una obstrucción tubaria y, y esterilidad, ¿verdad? Se sospecha un aborto séptico en una mujer en edad fértil que consulta por sangrado vaginal y dolor en el abdomen inferior y fiebre. Y al examen ginecológico, pues salía de un sangrado, pero fétido, y dice cuello pálido, cianótico, y que haya signos de laceración o pinzamiento del cuello, así que le hayan hecho maniobras previas. Y al examen físico en aborto séptico, signos de hipoperfusión, sensibilidad a útero muy doloroso, útero y anexos muy dolorosos a la movilización, paciente con fiebre, ataque del estado general, ¿verdad? Dolor en mi abdomen inferior o todo abdomen. Bueno, la que sigue. La que sigue. Bueno, pues el objetivo del tratamiento. Bueno, el manejo va a ser a base de antibióticos, la que sigue. La anterior, antibióticos. La anterior, esa. Bueno, clindamicina de 600 a 900 miligramos IV cada 8 horas, porque es contra los anaerobios. Gentamicina 5 miligramos por kilogramo de peso. Al inicio, después hay que bajar la dosis. Eso es porque actúa contra gran negativos como la ecomicina. Digo, la gentamicina de preferencia intravenosa. Si es una paciente que está canalizada, pues tanto la clindamicina como la gentamicina en forma intravenosa. Bueno, la que sigue. La que sigue, porque estas solo se utilizan pacientes RH negativas. La que sigue. Y el aborto habitual. Dice, 3 o más pérdidas consecutivas de embarazos menores de 20 semanas de gestación, un peso fetal menor a 500 gramos. En la actualidad se toma como 2 o más pérdidas porque, bueno, la definición dice 3 o más abortos. No vamos a hablar de pérdidas, ni de fracasos, ni de 3 o más abortos espontáneos y consecutivos. Habla de un aborto habitual. En la actualidad, desde 2 ya se toma como aborto habitual. La que sigue. La que sigue. Bueno. La etiología puede ser anomalías como son cromosómicas, como ya ¿La habíamos visto. etiología o la de insuficiencia cervical? Factores anatómicos, pues a lo mejor son una anomalía congénita uterina, sí, como por ejemplo el síndrome de Asherman o leiomiomas. Factores inmunológicos, ya habíamos visto como causa de aborto el lupus, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y factores endócrinos, defectos del cuerpo lúteo o un cuerpo lúteo insuficiente. La que sigue.
La que sigue. Ok, el aborto a mediado del trimestre, pues es el periodo que define, pues, Bueno, un aborto en este. ¿Mande? yo voy a seguir. La Sí, insuficiencia, la insuficiencia cervical o la incompetencia cervical es cuando el orificio cervical interno del cervix está abierto. Queda abierto, puede ser desde forma congénita, pero lo habitual es que sea después de un parto traumático, que se usaron forceps o que hubo desgarros del cervix y que no se suturaron adecuadamente, entonces el orificio cervical interno queda muy abierto. Y esas pacientes van a estar abortando, porque a las 14 o más semanas, la paciente aborta, pero de una forma rápida, casi sin sangrado y casi sin dolor. Y a veces hasta el feto nace con frecuencia cardíaca fetal. Como dice, hay una dilatación cervical indolora, prolapso y salida de las membranas y expulsión de un feto. Esto nos hace sospechar que es un aborto habitual, pero que es secundario a una insuficiencia cervical o ismicocervical. ¿No vimos con ustedes una técnica del doctor Espinosa para cerclaje o fue con el otro grupo? Yo traigo bueno, es una imagen, la imagen que viene en el Williams del procedimiento de cerclaje de McDonald. No, pero una imagen no dice nada. ¿Qué factores de riesgo hay para aborto habitual? Trastornos congénitos de la síntesis de colágeno. Pues esto es muy raro, ¿verdad? Conizaciones previas, es decir, cirugías previas sobre el cérvix, laceraciones cervicales o desgarros, defectos de los conductos de Müller. El diagnóstico es cuando encontramos un cérvix dilatado. Para confirmar el diagnóstico, una paciente si ya abortó 2 o 3 veces, que fueron abortos ya avanzados, 14, 15, 16 semanas, que les digo, fue un aborto rápido, con poco dolor, con poco sangrado, nos hace pensar que porque el orificio cervical interno está muy abierto. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo ideal es hacerlo por ultrasonido. Hacemos un ultrasonido a la paciente cuando no está embarazada, o si está embarazada, de preferencia cuando no está, y vemos la dilatación del orificio cervical. No el borramiento, la dilatación. O con medio de un dilatador de Hegar, un dilatador metálico, tratamos de introducirlo cuando no está embarazada la paciente, un dilatador del número 8, lo tratamos de introducir muy leve, muy suavemente. Y si pasa ese dilatador suave, cuando lo introducimos suavemente, quiere decir que el orificio cervical interno está muy abierto. Y ese es el problema. Se llama incompetencia cervical o ismicocervical. A ver, busca alguien que busque un video rápido de un cerclaje cervical con la técnica del doctor Espinosa Flores. Es un video que tarda 3 o 4 minutos y es muy demostrativo. Bueno, la que sigue, por favor. Igual el doctor Espinosa Flores. A ver ese. No, porque es un cerclaje muy sencillo. Pues casi cualquiera lo puede hacer. Ahí está, mira, cerclaje cervical, Espinosa Flores. Ya lo vi. Ese, a ver, vamos a verlo. Pero se ve muy chiquito. Bueno, se toma el cervix con una pinza. Una en el labio superior, otra en el labio inferior.
Y a los lados, traccionamos las pinzas de anillos. Y a los lados palpamos, a los lados del cérvix, palpamos el ligamento cardinal o ligamento de McEnroth. Y pasamos una aguja con una cinta de mercileno, una cinta para ligar el cordón umbilical al lado del cérvix. Pasamos la cinta. El ligamento cardinal se inserta en el borde lateral del cérvix y va hasta la pared pélvica. Es un ligamento muy fuerte. Ahí pasamos la aguja con la cinta, le damos la vuelta al cérvix y la pasamos del otro lado, en el otro ligamento cardinal. Abajo o arriba, como hayamos empezado, anudamos la cinta. Cerramos el cérvix, pero a nivel del orificio interno. No lo cerramos completamente. Debemos dejar un pequeño orificio. Se puede dejar una sonda, por ejemplo, Foley, para que no lo cerremos completamente. A ver, quítalo. Hay otro que lo explica mejor. Bueno. Ya, quita por favor. Aquí ya se está anudando, abajo, se está anudando la cinta umbilical y se cierra a dejar un pequeño orificio que ya no se abra. Digo, pero lo quitamos ya, por favor, si me oyes. Es que hay otro que déjame ver. A ver qué dice el de abajo. ¿Cuál pusiste, el de arriba? Ajá, el segundo. ¿El segundo? Sí, puse el segundo. A ver, pon el de arriba. Ay. ¿El primero, este? Sí, a ver. Es ese. Bueno. Este cerclaje tiene la ventaja que se hace cuando la paciente cuando está embarazada. Se le hace unas 12, 14 semanas de gestación. El doctor Espinosa Flores es un ginecólogo mexicano de prematuros. Muchas son las modificaciones que se han propuesto a las técnicas inicialmente ideadas para corregirla, por Lash y Lash en la mujer no embarazada y por Shirodkar durante el embarazo. Esta última, sobre todo, publicada por su autor en 1955, ha sido objeto de innumerables innovaciones. Casi todas. A ver, adelántalo, por favor. Este es otro, este es de Shirodkar. Un portaagujas, una aguja redonda interno incompetente mediante un material de hígado adquirida, congénita y disfuncional. El momento adecuado para efectuar ausencia de infección, ausencia de hemorragia uterina, incluyendo, por supuesto, el bloqueo peridural. Es de utilidad sedar la musculatura uterina previamente a la intervención, con medicamentos simpático-miméticos y con un no lo puedes agrandar adecuado, como la medroxiprogesterona. Ay, no me deja, doctor, no sé por qué. No, Se bueno, deberá no hay hacer problema. asepsia preoperatoria de la cavidad vaginal. El cerclaje Espinosa Flores, introducido en 1965, puede considerarse, en cierto modo, como una variante del de Ritter, pero lo supera. Primero se hizo una facilidad asepsia y antisepsia. Este cerclaje intenta evitar el deslizamiento del material usado mediante su anclaje en la parte baja de los ligamentos cardinales.
Esto se logra sin necesidad de disecar la mucosa y la fascia cervical, lo que simplifica el procedimiento. Técnica. Inicialmente se hace una toma gruesa del cérvix con pinzas de anillos a las 12 y a las 6. En el labio superior e inferior se tracciona el cérvix hacia un lado. Con ambas pinzas juntas se hace una tracción firme del cérvix hacia su izquierda, mientras el cirujano localiza, entre sus índices, la inserción del llamado ligamento cardinal o de McEnroe del lado derecho. Del lado derecho de la paciente. Es igual, puedo empezar por el otro lado. Dejando como guía la punta del índice izquierdo, se pasa de arriba a abajo una aguja redonda, curva, enhebrada con una cinta de algodón de las conocidas como cinta umbilical, tomando precisamente el ligamento cardinal cerca de su inserción en cuello. Se hace una tracción firme del cérvix hacia su derecha y la localización del ligamento cardinal o de McEnroe izquierdo. Como se ve en la figura, se hace un paso de la aguja de abajo arriba, tomando el ligamento cardinal izquierdo. Ahora aquí hay que anudar arriba. Hacemos el nudo arriba. En el otro video se había visto que el nudo lo hicieron abajo. Ve lo mismo. Posteriormente, se anudan firmemente ambos cabos de la cinta sobre la cara anterior de cérvix, mientras con un dedo se rechazan cuidadosamente las membranas. No se hace un apriete exagerado porque si no podríamos producir hasta una isquemia y necrosis del cérvix. Lo que se intenta es cerrar el orificio cervical interno, no completamente, no al 100%. Tiene la ventaja que en el momento del parto se puede cortar esta cinta, se corta, se retira y puede haber un parto. Se puede abrir ese cérvix, porque la otra técnica, la de Shirotkar, se hace cuando la paciente no está embarazada, pero esta se mete alrededor del cérvix, se mete una sutura, pero adentro del cérvix se le va dando la vuelta y la sutura queda dentro del cérvix. Y entonces produce una gran fibrosis. Aquí no se puede retirar si esa paciente no abortó, llegó un embarazo a término y tiene que hacerse una cesárea porque queda tan fibrosado el cérvix que ya después no puede abrirse. Bueno, ya vimos el cerclaje, la que sigue, por favor. Doctor, una pregunta, disculpe que le interrumpe. Sí. Este tipo de cerclaje de tipo espinoso se debe de realizar cada vez que la paciente esté embarazada. Sí, sí. De preferencia sí, porque son pacientes que ya han abortado 2, 3 veces. Y se hace cuando está embarazada, pero digo, a un promedio de unas 14 semanas se hace el cerclaje. Antes de que
antes de que suceda el aborto. Entonces sí, como se va a retirar ese cerclaje, se va a retirar esta cinta. O puede ser también que muchas veces, pues la paciente, sobre todo a nivel particular, pide que sea cesárea, porque ya ha tenido 2, 3 o más abortos, y pues yo ya no, si este se logró, yo no quiero ningún riesgo, quiero cesárea, o exige cesárea. Entonces, pues ya se quedó el cerclaje, ya no habría que volverlo a colocar, a menos que si se haya retirado y se haya permitido el parto. Pero si efectuó cesárea, no, porque el cerclaje ya quedó ahí. Gracias, doctor. Y otra pregunta, ¿ese tipo de cerclajes dónde se debe realizar correctamente? ¿Por encima o por debajo del ligamento cardinal? No, el ligamento cardinal llega, en la base de los ligamentos anchos llega el ligamento cardinal, que es un ligamento grueso, se inserta en el borde lateral del cérvix. Hay que tomar el ligamento cardinal, por eso se va a palpar. Hay que tomar el ligamento cardinal con la aguja, atravesarlo, para podernos fijar ahí, anclar ahí. Ok, gracias, doctor. Por nada. Bueno, la que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, pues la interrupción legal del embarazo. La que no, ya vamos a dejarlo ahí, ¿sabes qué? Porque eso ya son cosas legales. A ver, la que sigue. Esto es para el aborto, cuando se produce o se indica un aborto, que se puede utilizar el misoprostol de 200 a 600 miligramos por vía oral o vaginal, y a veces se agrega la mifepristona, pero por lo regular nada más se utiliza el misoprostol, se pueden utilizar los dos. Y la paciente va a abortar espontáneo, es decir, va a ser un aborto, pues, inducido, ¿verdad? Dice el misoprostol solo 800 microgramos por vía vaginal o sublingual cada 3 horas por 3 dosis. Con esto la paciente va a abortar. El misoprostol se puede dar por vía bucal, sublingual, vaginal, ¿verdad? Una alternativa es la aspiración endouterina, que ya vimos un video. Cuando hablamos del aborto incompleto, vimos un video. Bueno. La que sigue. Y ya, doctor, de mi parte eso es todo. Bueno, muy bien, Yaritzia. Subes tu presentación a Eminus y a mi correo. Creo que no, la de Gine creo que no la ha subido. Hoy revisé y no la ha subido. ¿O me equivoco? Sí, doctor, entendido. Se me trabó el Zoom, perdón. Disculpe. No, pero sí, ¿ya la subiste? En un momento la subo, doctor. No. Mi pregunta es, ¿ya la subiste? La contestación es no. No, doctor, no la subo. Porque hay un grupo de obstetricia, no sé cuál es, nada más han subido como 2 o 3 alumnos sus presentaciones. Los demás no les interesa, no creo que les cueste mucho trabajo subirla a Eminus y mandármela a mi correo. Bueno, muy bien, Yaritzia. Continuamos con quién. Ya vimos en este grupo embarazo ectópico, creo que ya, ¿verdad? Faltaba nada más cervical y de Bueno. cicatriz de cesárea. Entonces ¿Lo pongo, continuamos, no? continuamos, por favor. El embarazo cervical es raro, bastante raro, pero sí aquí este embarazo puede ser origen de mortalidad materna. ¿Por qué? Porque sangra mucho el cérvix, muchísimo. Cuando es un aborto, hacemos un legrado o una aspiración endouterina y extraemos todos los restos de la cavidad uterina. Hasta nos traemos el endometrio funcional, que en el embarazo recibe el nombre de, a ver, Lady,
En el embarazo, el endometrio, ¿qué nombre recibe? Lady, ¿no está? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Por qué no prendes la cámara? Saben que cada vez que yo les nombre, tienen que prender la cámara. ¿Qué nombre recibe en el embarazo el endometrio? A ver, Andrés. No recuerdo, doctor, qué nombre. A ver, Xochitl. Ya está Xochitl está buscando en internet. Rebeca. Ay, no recuerdo, doctor. Belina. Decidua. ¿Cuál? Decidua. Decidua. Cuando hacemos un legrado nos extraemos las partes ovulares, el placenta, membranas, todo, y también la decidua. Pero en el cérvix, el embarazo bueno, y ya dejamos limpia la cavidad uterina, deja de sangrar. Pero en el cérvix, como el embarazo se produce dentro del cérvix, del conducto endocervical, y el trofoblasto penetra todos los vasos del cérvix y las glándulas, a veces es imposible contener el sangrado. Por más que lo raspen y le quiten, los vasos siguen abiertos, siguen sangrando. Y es que el cérvix no se va a contraer como el útero. El útero se contrae y los vasos que atraviesan, las arterias espirales que atraviesan el miometrio, al contraerse el útero, colapsa estos vasos. Pero el cérvix no se va a contraer. Entonces los vasos quedan abiertos y sangra, y sangra, y sangra, y sangra. Y si no hacemos algo, esa paciente se puede morir. A veces requiere una histerectomía de urgencia. Bueno. Dice, rara la implantación en el cuello uterino, riesgo, la técnica de reproducción. Es un riesgo de la técnica de reproducción asistida, aunque no sea por reproducción asistida. Yo los que he visto, son pocos. A ver, 4 o 5 embarazos. Dilatación y legrado anterior en 60% de los casos, hemorragia vaginal indolora en 90% extensa, promedio de 8.8 semanas y con una concentración sérica de 2.800 a 113.000. Concentración de hormona gonadotropina coriónica es normal porque es un embarazo, nada más que se produce dentro del cérvix o en el conducto endocervical. El diagnóstico se puede sospechar si al hacer un tacto encontramos el cérvix muy abombado, edematoso, y se corrobora por una ecografía. El diagnóstico de exploración con espejo vaginal, palpación y ecografía transvaginal, los hallazgos comprenden útero vacío, es decir, el útero va a estar vacío. Y al lado derecho vemos el cérvix y vemos ahí el saco gestacional, ¿verdad? En el endocérvix. Dice, confirmación con resonancia magnética, pero no es, la verdad que no es necesario con la ecografía. Del lado derecho es una ecografía Doppler a color. Entonces confirma que es un embarazo cervical. ¿La que sigue? Bueno. ¿Le sigo, doctor? Sí. Sí. Ok, pues ya habíamos comentado sobre el cerclaje. Decía que con un hilo de seda grueso en el cuello uterino por arriba pues, del embarazo para ayudar contra la hemorragia en las ramas cervicales descendentes bilaterales de las arterias uterinas. Y posterior pues sería el legrado por succión. Y como usted había comentado en el anterior también, enseguida se coloca una sonda Foley en el conducto cervical y el globo de 30 milímetros se va a inflar y pues bueno, se van a colocar el taponamiento de gasas en la vagina y también se puede dejar la punta de la sonda de la succión, pues esto para tener un buen drenaje y
y también para poder vigilar, como usted dice, la abundante hemorragia. Bueno, cuando es un embarazo cervical y se hace el diagnóstico antes de que empiece a sangrar la paciente, se puede dar igual tratamiento con metotrexate para, pues, producir la muerte del embrión y que no siga creciendo, que se reabsorbe, se hialinice y se resuelva el problema. Pero como muchas veces el diagnóstico se hace porque la paciente llega sangrando en forma abundante, lo primero que se sospecha es un aborto. Pero al hacer un legrado vemos que la cavidad uterina está vacía. Y por más que se limpia la cavidad uterina con la legra o con la aspiración endouterina, la paciente sigue sangrando y sangrando y sangrando. Y entonces, al hacer el legrado del endocérvix, lo sentimos muy rugoso, irregular. Entonces, a veces hay que hacer una histerectomía de urgencia porque la paciente se puede morir. O como una medida, pues más que un cerclaje, dice, se puede hacer una ligadura de arterias uterinas por vía vaginal. Y eso es una técnica sencilla, rápida, así como la técnica del cerclaje del doctor Espinosa Flores. Y con eso vamos a disminuir un 80% el sangrado. Y mientras le hacemos lo que le hagamos, podemos poner una pinza uterina, tomar el cérvix y desde el istmo, desde el orificio cervical interno, y a presión cerrar la pinza para que se haga hemostasia, pero por compresión. Esto es una técnica que pues no, ni los autores la mencionan, pero es una opción mientras se hace algo. Porque si pasan 10, 15 minutos, la paciente se puede morir. Se puede morir. Entonces hay que hacer algo. Porque la paciente sigue sangrando y sangrando y sangrando y sangra a veces como llave. Podemos hacer eso a ver, busquen, bueno, de una vez nos adelantamos a la hemorragia posparto. Busquen la técnica de SEA, técnica del doctor SEA con Z, para la ligadura de las arterias uterinas por vía vaginal. Igual un video, doctor. ¿Sí? Es un video que dura 3, 4 minutos. Técnica del doctor SEA para ligadura de arterias uterinas por vía vaginal, para pinzamiento. No sé si algún compañero tenga facilidad de proyectar, es que mi computadora es muy lenta, pero lo estoy Bueno, buscando todo. no, pues entonces que la busque alguien mientras continúa, porque ya se va a acabar la sesión. Continúa. Ya no la busques, continúa, por favor. Sí. Porque ya se va a acabar. Bueno, Eh, hay otra técnica que es la embolización arterial, pero esta es cuando no hay sangrado, cuando o dice embolización preoperatoria. Pero cuando la paciente ya está sangrando, no podemos hacer una embolización arterial. Para empezar, para hacer una embolización arterial, tiene que hacerse en una sala de hemodinamia. En el hospital de Río Blanco no hay sala de hemodinamia, en el hospital del IMSS de Orizaba no hay sala de hemodinamia, menos en el hospital Yanga y menos en el hospital del IMSS de Córdoba y menos en el hospital civil de Yanga. Generalmente son en un tercer nivel, las salas de hemodinamia, tiene que ser hecha por un angiólogo y en una sala de hemodinamia para la embolización de las arterias uterinas.
Si la paciente está sangrando, pues no podemos hacer eso, ¿no? Tiene que ser una técnica, tiene que ser algo rápido, algo... La paciente está en peligro de morir. Tenemos que hacer algo. Se puede hacer también una laparotomía o laparoscopía y ligadura de las arterias uterinas sin quitar el útero y ligadura de las arterias tubarias internas. Eso lo vamos a ver también en otro video, pero ahorita vamos a ver, bueno, vamos a cerrar y volver a entrar, ya se va a acabar. Sí, doctor.